empezamos el libro de Números, un nuevo libro en la Biblia. Tú sabes que nuestro propósito como iglesia es enseñar todo el consejo de Dios. Entonces, pues habrás notado ya el tiempo que llevas un tiempo con nosotros, que los miércoles enseñamos el Antiguo Testamento, los domingos enseñamos el Nuevo Testamento. Y esto es debido a que queremos asegurarnos de que tú escuches todo el consejo de Dios, que tú escuches toda la sabiduría de Dios. Según de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si toda la escritura es inspirada por Dios, entonces nuestro deber es enseñar toda la escritura, ¿no? Terminamos el libro de Levítico ya hace varias semanas. Nos tomamos un tiempo de 4 semanas para estudiar el libro de Ruth, que fue una bendición. Y hoy retomamos nuestro recorrido a través del Antiguo Testamento en el libro de Números. ¿Sabes? El libro de Números es injustamente evitado por muchos creyentes. ¿Quién de aquí no le ha huido a decir, a ver, ¿qué libro voy a leer de la Biblia? Te apuesto que Números es de los últimos que piensas en leer. Porque es considerado algo tedioso de leer. Algunos lo consideran difícil de comprender. Algunos dicen, está muy largo. Sin embargo, cuando lo estudiamos verdaderamente, sabes que es un libro súper interesante. Y no solamente súper interesante, es súper relevante para nuestra vida. El libro de Números lo necesitas para tu caminar diario. Números tiene 36 capítulos, así que vamos a llevarnos aproximadamente unos 9 meses en estudiar todo este libro. Así que hoy empezamos una travesía muy interesante a través de este libro. ¿Están listos para comenzar? De aquí a 9 meses, primeramente Dios, estaremos terminando este libro. Y pues hablando de travesía, el libro de Números es un libro que relata una travesía, pero una travesía no muy agradable. Históricamente, Dios le hizo una promesa a Abraham de bendecir su descendencia y de darles una tierra en la cual ellos habiten, una tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida, la famosa tierra prometida. Sin embargo, antes de que el pueblo entre en la tierra prometida, sus corazones deben de ser probados. Y este libro nos habla de este proceso en el que los israelitas, a través de quejas, a través de inconformidad, a través de falta de contentamiento, a través de enojo, muestran que todavía no están listos para entrar en la tierra que Dios les prometió. Y entonces Dios va a tomar un tiempo para tratar con sus corazones a través del desierto hasta que ellos estén listos de recibir esa promesa. Y va a morir toda una generación antes de que el pueblo esté listo para entrar. Así que este libro tiene una amplia aplicación práctica para el creyente que está pasando por pruebas. Así que sin duda alguna este es un libro muy relevante para todo cristiano. ¿Quién de aquí pasa por pruebas? El que no levantó la mano está mintiendo. Todos pasamos por pruebas. ¿Quién de aquí necesita dirección de Dios para pasar sus pruebas? Entonces, mi hermano, este libro definitivamente es relevante para tu vida. Y necesitas leerlo, escucharlo y escudriñarlo. El nombre de Números, de hecho, para los hebreos, si tú vas con un judío y le dices, no, el libro de Números, te va a decir, ¿de qué me estás hablando? Para los judíos, Números no es el título de este libro. Para los judíos, el título hebreo de este libro es En el desierto. Si tú les hablas del libro del desierto, van a entender que estás hablando el libro de Números. Esta historia nos habla del pueblo de Israel en su travesía a través del desierto, por eso es su nombre. De hecho, la palabra desierto en el libro se repite unas 48 veces. Así que te das cuenta que este es el tema principal del libro, el desierto.
Y esto es el por qué es un libro tan relevante para nosotros hoy en día. Todos pasamos por desiertos. Todos pasamos por pruebas. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Pablo, después de que fue apedreado, dijo una frase muy interesante. Le dijo a sus discípulos, porque estaba apedreado, creyeron que estaba muerto, y como que ven que sigue vivo, y sus discípulos se preguntan, ay, pobrecito, ¿qué te pasó? Y Pablo les dice, no, pobrecito. Pablo dijo, es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así que Pablo dijo, pobrecito de mí, no. Afortunado de mí que les llevo la delantera para ir al reino de los cielos. Santiago dijo que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. El apóstol Pedro nos dijo, no se extrañen del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. O sea, no te extrañes de que te llegue una prueba. Cada varón de Dios que ha existido ha tenido que aceptar esta verdad. Vamos a pasar por pruebas. Es necesario que el creyente pase por pruebas. El desierto, mis hermanitos, es inevitable. El desierto es parte de la vida de un creyente. Así que esta serie que vamos a estar llevando es titulada A través del desierto. Y en el capítulo de hoy de este libro es una preparación para que Israel empiece esta travesía en el desierto. Y el título del estudio de hoy le he puesto Prepárate para la prueba. Te pregunto, ¿estás listo para la prueba? ¿Estás preparado para que te llueva? Porque te va a llover. A través de este primer capítulo de Números vamos a estudiar cómo Dios empieza a preparar a Israel para este desierto, y asimismo vamos a ver cómo nosotros podemos estar listos, preparados para que cuando la prueba llegue no se nos desmorone el mundo. Estemos preparados para cuando venga la prueba. Y esa es la pregunta, ¿cómo podemos estar preparados como creyentes para las pruebas que se nos avecinan? La prueba que ya está a la vuelta de la esquina, la prueba que ya está en camino, o a lo mejor que ya estás pasando. Vamos a ver 3 principios en este capítulo 1. La advertencia de guerra, los recursos de guerra y la adoración en la guerra. ¿Okay? Y esta es la mejor preparación que una persona puede tener para enfrentar las pruebas, porque es la manera en la que Dios prepara a su pueblo para atravesar ese desierto. Así que, si estás en Números, capítulo 1, vamos a iniciar en el verso 1, el punto número 1, que es la advertencia de guerra. Y empezamos, verso 1 dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, y aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a ubicarnos un poquito en la línea del tiempo. Dice aquí que están iniciando el segundo año, el segundo mes, desde que ellos salieron de Egipto, o sea que tiene un año con un mes que ellos salieron de la tierra de Egipto. ¿Te acuerdas el libro de Éxodo? ¿Quién estuvo aquí estudiando Éxodo? ¿Todavía hay sobrevivientes de Éxodo? Sí. El libro de Éxodo, en la línea cronológica, duró un año. El libro de Levítico, ¿quién estuvo aquí en el libro de Levítico? Nos llevó más nosotros a estudiar Levítico que lo que en realidad fue. En la línea cronológica, el libro de Levítico solamente duró un mes del tiempo de los israelitas. Y entonces, inmediatamente empieza este libro de Números que nos relata, está corriendo el segundo año apenas, el segundo mes apenas de ese segundo año, de que ellos salieron de Egipto. ¿Cuántos años crees en la línea cronológica que dura el libro de Números? El primero duró un año, el segundo duró un mes. ¿Cuánto crees que dura este? Te doy una pista. Israel tarda 40 años en entrar en la tierra prometida. Apenas lleva un año con un mes. ¿Cuánto le falta? El libro de Números
dura poco más de 38 años en la línea cronológica de la historia de Israel. ¿Okay? ¿Estás listo para estudiar 38 años de historia? Y eso puede ser un poco alarmante para nosotros. ¿Por qué? Su liberación tardó 1 año nada más. Enseñarles a relacionarse con Dios a través de la ley duró nada más 1 mes. Pero enseñarles y el tiempo de prueba, el tiempo de desierto, duró 38 años para ellos. ¿Qué crees que eso diga acerca de nuestra vida? Sabes, aquí hay una advertencia muy clara para nosotros. Las pruebas se toman su tiempo. No hay salida rápida para una prueba. No hay salida fácil para una prueba. Nos encantaría que hubiera una palabra mágica así para pasarla. Que hubiera una oración mágica que le hicieras a Dios para que Dios dijera, bueno, ya te saco de la prueba. A ellos les va a tomar 38 años. Estamos a punto de estudiarlo. Cuando los discípulos de Jesús se encontraron en una gran tormenta en medio del mar de Galilea, ¿te acuerdas de la historia? Dice que Jesús se quedó orando en la orilla, les dijo, vayan, crúcense del otro lado del mar. Y entonces agarran la barca y se cruzan. ¿Y qué pasó cuando iban en medio del mar? Dice que les había azotado una gran tormenta. Una gran tormenta, y nos dice que ellos zarparon en la primera vigilia de la noche, que eso es alrededor de las 6 de la tarde. Y Jesús fue caminando sobre el mar a ellos hasta la cuarta vigilia. La cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. Entonces, estamos hablando de que en esa historia, en ese relato, los discípulos estuvieron entre 9 y 12 horas luchando en el mar, tambaleándose, moviéndose, sacudiéndose de un lugar a otro, agotándose, tratando de sobrevivir, remar contra esta tormenta. Entre 9 y 12 horas. Hay pruebas largas. La Biblia nos demuestra que hay pruebas muy largas. Para Israel va a durar 38 años. Y sabes, cuando los desiertos de nuestras vidas se hacen tan largos, necesitamos recordar las promesas de Dios y ponernos en perspectiva. Porque es muy fácil que nos olvidemos en medio de un desierto de las promesas de Dios. La voluntad de Dios y la promesa de Dios para Israel era que Él los iba a llevar a una tierra prometida, una tierra donde ellos iban a poder habitar, donde ellos iban a poder ser libres. Acuérdate que están saliendo de ser esclavos por 400 años en Egipto, y Dios les promete, ustedes van a tener su propia tierra para ser libres. Y esa era la voluntad de Dios para ellos. Pero antes de poder disfrutar de esa libertad que ellos tanto anhelaban después de 400 años de esclavitud, antes de poder disfrutar esa libertad, ellos tenían que aprender a depender de Dios. Un teólogo escocés, se llama P.T. Forsyth, dijo esto: el primer deber de cada alma no debería de ser buscar su libertad, sino buscar a su maestro. Muchas veces cuando estamos enfrente de una prueba nos enfocamos tanto en salir de la prueba. Quiero salir de esta prueba, ya no quiero esta prueba en mi vida, ya no quiero que esto siga sucediendo, quiero que esto se solucione. Y nos enfocamos tanto en la libertad después de esa prueba que se nos olvida buscar a nuestro maestro a través de esta prueba. Tu primer deber no es buscar tu libertad, es encontrar a tu maestro en medio de todo eso. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, si te puedo dar un consejo a ti que estás en medio a lo mejor de una prueba, Dios está más interesado en que lo busques a Él que en sacarte de esa prueba. A lo mejor se escucha duro, pero Dios promete que detrás de cada prueba hay un propósito. Pero ese propósito no lo vas a poder discernir si no aprendes primero a depender de Dios a través de esa prueba. Así que Israel aquí está en el día 1 de una prueba que va a durar alrededor de 14,000 días. Día 1 de 14,000. Vamos a ver cómo les va. Versículo 2. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones,
por sus cabezas. Lo primero que Dios manda aquí es hacer un censo del pueblo, contar cuántas personas hay. Pero antes de hablar del censo, quiero recalcar algo. Este censo se está llevando a cabo únicamente porque Dios lo está pidiendo. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios prohibió específicamente en el libro de Levítico, si tú te acuerdas, prohibió que cualquier rey o cualquier gobernante censara al pueblo. O sea, estaba prohibido para los reyes israelitas o para las autoridades israelitas hacer un censo. De hecho, vemos en la historia, ¿te acuerdas del rey David? En 2 Samuel capítulo 24. El rey David manda hacer un censo para ver cuántos guerreros tiene. Y Dios le pone una consecuencia, le manda 3 días de una peste que mata a muchísimos hombres. Porque Dios les había prohibido hacer un censo, contar a los guerreros. ¿Por qué? Porque era muy fácil hacer un conteo para ver qué tal nos va a ir en la guerra. En lugar de confiar en que Dios les iba a dar la victoria, ellos calculaban, a ver, vamos a ver si le podemos ganar a estos. Son tantos, nosotros somos tantos, yo creo que sí les ganamos, entonces vámonos. Su confianza dejaba de estar en Dios y empezaba a estar en su ejército, cuando ellos conocían el número de su ejército. Entonces Dios les prohibió hacer un censo precisamente por eso, para que su confianza estuviera siempre en Él y no en su número. ¿Te acuerdas en el libro de Josué, si lo han leído? Primero, para invadir Jericó les pide que hagan algo militarmente ridículo, darle vueltas a la ciudad. Pero Dios les entregó la ciudad. Sin embargo, hubo una vez que fueron contra un pueblo y dijeron, son bien poquitos, es un pueblito bien chiquito, vamos contra ellos, nosotros somos muchísimos más. Fueron y ¿qué pasó? Fueron derrotados porque confiaron en sus propias fuerzas. Dios sabe muchísimo la tendencia que tenemos a dejarnos impresionar por los números y poner en los números nuestra confianza. Un pastor fácilmente puede decir, órale, mira cuántas personas vinieron este domingo a la iglesia, gloria a Dios, ¿no? Y poner un enfoque en los números y empezar a regirse por los números, decir, hay que buscar más gente, hay que llenar más la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso en Calvary no manejamos membresía. No sé si ya te diste cuenta. Para nuestra iglesia no te pedimos que hagas una membresía, porque no nos interesa llevar un recuento de cuántos miembros hay en la iglesia. No nos basamos en el número de personas que asisten a la iglesia. Más bien nos interesa que los que vengan puedan ser discipulados y puedan crecer en su caminar con Dios. Y entonces tenemos discipulados abiertos todo el tiempo para el que quiera discipularse. El que quiera aprender más de Dios, puede aprender más de Dios. Pero los números pueden ser una trampa. Y Dios no desea que caigamos en ella. Entonces, únicamente se está censando al pueblo porque Dios permite en ese momento y Dios da la orden que se cense el pueblo. Y fíjate qué pasa, versículos 3 y 4. Dice, de 20 años para arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará en vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Entonces este no es un censo cualquiera, este es un censo militar. Este es un censo que dice que se le van a hacer a los varones de 20 años para arriba, o sea, los que están calificados para ir a la guerra. Son los que van a ser censados únicamente. Y esto no era algo voluntario. No era preguntar, a ver, ¿quién quiere ir a la guerra? Que venga para acá. No. Era, vamos a censar a todos de 20 para arriba y todos esos tienen la obligación, tienen el deber de ir a la guerra. Y es interesante porque ¿sabías que tú y yo formamos parte de un ejército? ¿Sí lo sabías o no lo sabías? Y no es opcional. Y no es si quieres formar parte de este ejército. En el momento en el que tú rindes tu vida a Cristo, inmediatamente entras en un campo de batalla. ¿Quién de aquí cuando vino y rindió su vida a Dios, le empezaron a llover pruebas por todos lados? En el momento en el que tú recibes a Cristo, entras en un campo de batalla porque ahora tienes un enemigo.
Cuando estabas en el mundo, haciendo la voluntad del mundo, el enemigo estaba contento. Pues ¿para qué le hago algo? De cualquier manera está perdido. Pero cuando tú vienes a la salvación, entonces te ganas un enemigo que se llama Satanás, se llama el diablo. No es una batalla contra personas que nos caen mal, no es una batalla contra personas que nos tienen mala onda. La batalla va mucho más allá de eso. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces estamos enlistados en esta batalla y tenemos que estar preparados para lucharla. ¿Cómo podemos prepararnos para una batalla en contra de alguien que no vemos? ¿Cómo puedo luchar contra un enemigo que no puedo ver? Bueno, me alegra mucho que hayas preguntado, porque esas preguntas nos llevan al punto número 2 del estudio, que es los recursos de la guerra. ¿Okay? Ya tienes la advertencia, ¿ok? Definitivamente estás enlistado en una guerra, definitivamente las pruebas van a llegar, definitivamente el desierto es necesario en la vida de todo creyente. Ahora vamos a ver qué recursos te ha dado Dios para atravesar el desierto, para atravesar la prueba, para luchar la batalla. En los versículos 5 al 16, no vamos a ir a través de ellos, pero se da la lista de los que van a ser los representantes de cada tribu en el censo, ¿ok? Y vamos a retomar en el versículo 17. Fíjate, tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Entonces se lleva a cabo este censo, y este censo era para conocer cuántos guerreros tenían, cuáles eran los recursos que tenían para las batallas, porque sabes algo, el pueblo de Israel se va a topar con batallas importantes, y era importante que ellos conocieran pues los guerreros con los que contaban, y Dios mismo les da la orden para que ellos puedan conocer qué recursos tienen. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿cuáles son tus recursos? ¿Sabes cuáles son tus recursos para la batalla que Dios te ha dado que luches todos los días? Y por tu bien yo espero que sí lo sepas, porque un soldado que sale a la guerra sin recursos no tiene muy buenas esperanzas. Primero déjame darte una buena noticia. Si tienes recursos, Dios no te ha dejado nada más con una flechita y un arco. No andas como cavernícola con una lanza toda primitiva. Dios te ha dado armas que son poderosas. Si comparamos, Dios te ha dado un tanque de esos todos modernos para disparar, aviones supersónicos, rifles de asalto, no lo sé. A lo mejor los que les gustan las armas. Hablando figurativamente. Y a lo que voy es que Dios no te ha dado armas improvisadas, armas chafitas, sino que te ha dado armas que son verdaderamente poderosas, armas que son suficientes para las luchas que tienes todos los días. 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y tienes que creer eso. Dios te ha dado lo necesario y está a tu alcance. Así como Dios desea que los israelitas hagan este censo para que ellos sepan sus recursos y tengan sus recursos a su alcance, Dios desea que tú sepas y estés consciente de cuáles son las armas con las que cuentas. Así que es tiempo de que hagamos un inventario. Vamos a hacer un inventario de armas. Primeramente vamos a hablar de su Espíritu Santo. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces yo te pondría aquí tu primera arma, y súper poderosa.
el Espíritu Santo. Dios te ha dado el Espíritu Santo para guiarte a toda la verdad. Y sin duda necesitamos del Espíritu Santo. ¿Quién de aquí no se ha topado con una prueba que lo deja sin rumbo? Que como que te deja medio atarantado, no sabes para dónde ir, no sabes qué paso dar, no sabes cuál es la decisión correcta. Hay incertidumbre, hay duda, no sabes qué es lo que debes hacer. Y aquí te da una hermosa promesa el Espíritu Santo. Él te va a guiar a toda la verdad. Así que si estás pasando por una prueba, Dios no te ha dejado solo, Dios no te ha dejado desamparado. Recibe esto de parte de Dios. Te ha dado su Espíritu para guiarte a toda la verdad. Ahora, ¿cómo puedo escuchar la dirección del Espíritu Santo? Necesitas andar en el Espíritu. Y eso solamente sucederá si eres constante en las cosas espirituales. Si tú haces a un lado en medio de tus pruebas las cosas espirituales, pues entonces tu sentido espiritual va a estar dormido, va a estar entenebrecido, no vas a poder escuchar la voz de Dios, no vas a poder discernir la voluntad del Espíritu Santo. Y es por eso la importancia de nuestra segunda arma. Nuestra segunda arma es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿sabes? Si tú estás pasando por un desierto, te consuelo con esto, también Jesús tuvo que pasar por un desierto. Y Lucas capítulo 4 nos dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por muchos días. O sea, por 40 días fue tentado por Satanás en el desierto. ¿Cómo fue que Jesús atravesó ese desierto? ¿Cuáles eran las respuestas a las tentaciones de Satanás? Escrito está. Decía Jesús una y otra vez: escrito está, escrito está, escrito está. O sea, la palabra de Dios fue el arma que Jesús utilizó a través de su desierto. Y es el arma que tú tienes que utilizar a través de tus desiertos también. No importa cuál sea la prueba que estás enfrentando, es un hecho que necesitas la palabra de Dios. Leer la Biblia es parte de tu relación diaria con Dios y es parte de tu arsenal de armas para la batalla. La necesitamos todos los días, no importa qué prueba tengas. Si tú descuidas tu tiempo con Dios en su palabra, es seguro que vas a estar desorientado. Es seguro que vas a desconocer el propósito de Dios. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, las pruebas a veces pueden sentirse como lugares muy oscuros, ¿sabes? Y nos puede faltar una visión clara, nos puede faltar una dirección clara. Y este es el efecto, aquí dice, de la palabra de Dios. Es una luz que se enciende cuando no puedes ver, para que dejes de caminar a ciegas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Entonces puedes tener la perspectiva para que no andes perdido. Necesitamos la palabra de Dios y esta siempre debe ir de la mano de la siguiente arma, que es la oración. Es la tercera arma de la que quiero hablarte, la oración. Necesitamos hablar con Dios todos los días. Dios nos habla a través de su palabra, nosotros le hablamos a través de la oración. La oración nos fortalece espiritualmente, trae paz en momentos de ansiedad. Y definitivamente en el momento de las pruebas es cuando más deberíamos de orar. Filipenses 4, 6 y 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cambia tu afán por oración, es lo que te dice este versículo. Por nada estés afanoso, sino ora. Cuando tú cambias
tu afán por oración, vas a ver cómo es posible tener una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de una prueba. Necesitamos orar siempre. No te esperes a que venga la prueba para orar. Y te voy a decir la verdad, y yo sé que tú lo sabes, porque yo sé que tú has pasado pruebas. Cuando pasas una prueba, no te dan ganas de orar. Es lo último que tienes ganas de hacer. Yo lo sé y tú lo sabes. Pero esa es una estrategia del enemigo, ya que sabe que en el momento en el que tú oras, tu perspectiva cambia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Satanás? Va a traer desánimo, va a traer apatía, te va a quitar las ganas de orar, te va a quitar las ganas de buscar a Dios. Porque si Él logra quitarte eso, entonces Él va a lograr que vayas en esa espiral descendente. Y esa es la voluntad del enemigo para ti. Entonces es un reto que tú venzas la apatía, que tú venzas el desánimo y busques de Dios. Asimismo, como parte de ese desánimo que probablemente experimentes, vas a querer dejar de congregarte también. Y esa es la última de las armas que quiero presentarte: el compañerismo con otros creyentes. Es un arma, ¿sabías? Es un arma para derrotar al enemigo. Satanás va a poner esa apatía para decirte: no, no vayas a la iglesia, no, y no escuches la palabra, quédate mejor, estás cansado, hace mucho frío hoy, ya bajó la neblina, está muy feo el clima, está lloviendo. No dejes de congregarte. Cuando estés en una prueba, por favor, no evites a tus amistades cristianas. He conocido amigos que cuando pasan una prueba, les trato de hablar y no me contestan. Me ignoran, así como si yo fuera qué, ¿no? Y están pasando un momento difícil y por alguna causa, o a lo mejor porque han caído en algún pecado, les da vergüenza y no quieren acercarse a mí. Pero sabes, esa es una trampa del enemigo. No te alejes de tus amistades cristianas, no te alejes de tus pastores. Necesitas estar en contacto con tus hermanos en la fe. Dios ha diseñado en el compañerismo un ambiente que nutre espiritualmente. Nos saca de ese ambiente de tristeza, del ambiente de desánimo, del ambiente de enojo, y te mete a un ambiente de amor, de paz, de gracia, de gozo, de esperanza. Y muchas veces, ¿sabes? Eso es lo único que toma para recuperar la perspectiva. Que vayas y te eches un café con un amigo. A veces es lo único que necesitas. Venir a la iglesia para adorar a Dios. A veces es lo único que necesitas. Reunirte con tus hermanos en la fe. Y con tan solo eso muchas veces recuperas la perspectiva de las cosas. No te alejes. Hebreos 10, 24 y 25 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ya sea que estés en una prueba, o si no estás en una prueba, te doy una noticia: estás a punto de entrar en una. No importa, estas son tus armas. Te las acabo de presentar. A lo mejor no las conocías. Y dice la palabra que estas armas son poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. O sea, estas armas son suficientes para guiarte a través de cualquier prueba, a través de cualquier desierto, a través de cualquier tribulación. Y no solamente son suficientes, sino que están a tu alcance. Solamente te queda tomar la decisión de tomar esas armas. Ahora, si ya conoces estas armas y aún así decides no utilizarlas, aún así decides, no, ¿para qué? O no, estoy enojado con Dios, o no, bueno, ya las conoces, es tu problema si las quieres utilizar o no las quieres utilizar. Pero si decides no usarlas, entonces vas a descubrir por qué el pueblo de Israel tardó 38 años en entrar en la tierra prometida. Pero regresando a Números,
Dios les ordena hacer un censo al pueblo para que conozcan cuáles son sus recursos para la batalla, cuántos guerreros tienen. De los versos 20 al 43 no los vamos a leer todos porque es una lista, pues ahora sí, del número total de personas por cada tribu del censo. Son muchos números. De hecho, nosotros conocemos el libro de Números precisamente porque este libro está lleno de censos, o sea, de números, ¿no? Entonces, numeración de personas y demás, por eso se llama Números para nosotros. Pero vamos a ir al versículo 44, saltándonos todos estos números porque aquí nos da el número final, que es el número que nos interesa, de cuántos guerreros tenían los israelitas. Fíjate, versículo 44 al 46, dice: estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres, y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. O sea, que ellos tenían más de 600,000 hombres para la guerra. Y para ese entonces eso era un ejército bastante grande. De hecho, hasta para un pueblo en esa época de ese tamaño era un pueblote, era enorme. Pero aquí solo están contando los puros varones de 20 años para arriba. Te digo, Dios no te ha dado armas primitivas, armas que no te sirvan. Dios te ha dado armas que son poderosas y suficientes, y es lo que vemos aquí. Ahora, si tomamos en cuenta que este censo solamente es de varones de 20 años para arriba, imagínate qué cantidad de pueblo había. Nadie de la tribu de Leví fue censado aquí, más adelante vamos a ver por qué. Pero haciendo un cálculo aproximado, agregándole las mujeres, los niños que en total habría en el pueblo, los estudiosos creen que este pueblo sería de 1,5 millones a 2 millones de personas. Y para ese tiempo, eso era algo estratosférico. Para aquí, una ciudad de 2 millones de personas es una ciudad sota. En ese tiempo todavía más. Y ahora imagínate qué problemita para Moisés. Imagínate cuando la palabra menciona que todo el pueblo se quejaba una contra de él. ¿Has tenido 1,5 millones de personas quejándose contra ti? Definitivamente no me gustaría estar en sus zapatos. El pueblo está a punto de entrar en una prueba de 38 años en el desierto, pero Moisés está a punto de entrar en una prueba de 38 años con 2 millones de personas inconformes, quejumbrosas, enojonas. Hasta me da ganas de orar por Moisés. Luego me acuerdo que ya pasó y ya se me pasa, ¿no? Pero aprovecho esto para decirte: ora por tus pastores, ora por mí, ora por los líderes, ora por todos los pastores que conozcas. Si la congregación pasa prueba, los pastores la reciben en primera línea. Así que simplemente ora por los pastores que tú conozcas. En verdad lo necesitamos. Ahora, avanzando y ya casi concluyendo el estudio, vamos al último punto de la enseñanza. El punto número 3 es la adoración en la guerra, ¿ok? Ya vimos la advertencia, no es opcional, va a haber pruebas, va a haber desierto, va a haber batalla. Ya vimos los recursos, ya sabes qué es lo que cuentas, cuáles son las armas que Dios te ha dado. Ahora, vamos a hablar de la adoración. ¿Qué es la adoración? Este es un tema vital. Escúchame bien, es un tema vital cuando estás pasando pruebas, cuando estás pasando desiertos. Y aquí vemos el por qué los levitas no fueron censados con los guerreros. Porque ellos ya tenían una tarea especial. Fíjate, versículo 47. Dice: pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés, diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, o sea, ellos no fueron censados, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios, sobre todas las cosas que le pertenecen.
Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. El grupo de los levitas tendría un encargo especial. Ellos no iban a ser censados como guerreros porque ellos no iban a ir a la guerra. Ellos estaban encargados específicamente de todo lo relacionado a la adoración en el pueblo. Fíjate, pudo haber sido tentador enlistar también a los levitas, decir, no, pues sabes que son un montón también los levitas, son un montón. Es una tribu bastante abundante, es una tribu de muchos hombres, pues vamos a enlistarlos de una vez para la guerra y tenemos más arsenal, más guerreros. Pudo haber sido tentador para el pueblo hacer eso, pero las batallas, en la guerra, en las pruebas, la adoración es igual o más importante que luchar. Y ellos lo tenían en claro. Y quiero animarte, muchas veces puede ser tentador para nosotros también sacrificar nuestro tiempo de adoración, sacrificar nuestro tiempo con Dios para hacer cosas urgentes, para hacer cosas pendientes. Pero tienes que entender que la adoración en las pruebas es más importante que lo urgente. No sacrifiques tu tiempo con Dios para llenar pendientes. No sacrifiques tu tiempo con Dios para hacer lo que tú crees que es urgente hacer. Porque sabes algo, cuando un pendiente te roba tu tiempo con Dios, se convierte en un afán. Y la Biblia te dice, por nada estés afanoso. Lo clásico que pasó con María y Marta. Marta tenía muchos pendientes, cosas buenas, limpiar, lavar, que la casa esté bonita. Pero Jesús le dijo, ay, qué trabajadora estás. Le dijo, qué afanada, qué turbada estás. Porque sus pendientes le quitaron el tiempo con Jesús y los convirtió en un afán. Ten cuidado que tus pendientes no se conviertan en afanes. Eso no le agrada a Dios. Toma tu tiempo con Él, adóralo en medio de las pruebas. Ellos como pueblo sabían la importancia de los levitas. No nos vamos a enlistar a la guerra. La adoración es importante. Y la adoración es importante en tu vida en medio de las pruebas. Cuando tú adoras a Dios en una prueba, tú estás dando un paso de victoria. El creyente no lucha por la victoria, ¿sabías? A veces pensamos, no, que Dios me dé la victoria sobre esta batalla. La Biblia dice que Jesús ya te dio la victoria. Romanos capítulo 8 dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El creyente no lucha por la victoria, ¿ok? Si tú estás en una prueba, no estás luchando para alcanzar una victoria. El creyente lucha en la victoria. Y es totalmente diferente. Porque ya tienes la batalla ganada. Y cuando tú adoras a Dios en medio de una prueba, estás dando un paso firme en esa victoria que Jesús ya ha ganado por ti en la cruz. Necesitas la adoración en tu vida. Así que sé un creyente victorioso, adora a Dios. Que nadie te quite tu tiempo de adoración a Dios en medio de las pruebas. Dios es fiel y merece ser adorado en todo tiempo. Cuando tú adoras en una prueba, tu perspectiva cambia. Versículos 52 al 54, y ya vamos a terminar aquí. Dice, los hijos de Israel acamparán, cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Entonces Dios les encarga cómo deben de acomodarse, cómo deben de ir. Iban a ir acampando por tribu, los levitas en el tabernáculo, ya lo vimos. Y aquí concluye el capítulo 1 de Números. Dios los está preparando para una gran prueba. Viene un gran desierto que van a tener que atravesar. Y Dios les está preparando en lo que van a necesitar para este desierto. Y sabes, mi oración es que nosotros también hayamos podido comprender
lo que necesitamos para nuestras pruebas. Y que lo que tú hayas escuchado el día de hoy, de verdad te prepare, te equipe para enfrentar las pruebas que te vienen por delante, para enfrentar las batallas que te vienen por delante. Y quiero resumirte 3 breves aprendizajes, ¿ok? Y los puse por aquí en la pantalla, que quiero que te lleves a casa, ¿ok? La prueba está garantizada. Eso es de ley. Vimos en el punto número 1 de la enseñanza, vimos la advertencia de guerra, ¿ok? Y si algo aprendimos ahí es que la prueba está garantizada. Si eres un creyente en Cristo Jesús, estás enlistado en una milicia. Los desiertos van a venir. Pero lo segundo que quiero que te quedes es que Dios te ha dado armas poderosas. Nuestras armas son poderosas, son suficientes para pasar nuestras pruebas, son suficientes para las batallas que tenemos y están a nuestro alcance. Dios no te ha dado armas que estén muy difíciles de agarrar, Dios te lo ha dejado muy simple. ¿Qué tan difícil es que ores? ¿Qué tan difícil es que abras tu Biblia y dejes que Dios te hable? O sea, las armas están a tu alcance para la batalla. Y lo tercero que quiero que te quedes es la adoración. La adoración es necesaria en este proceso. En un desierto es vital. No vas a tener ganas, pero repito, cuando uno está desanimado, cuando viene la apatía, lo último que quieres es abrir tu Biblia. Lo último que quieres es orar. Lo último que quieres es cantar alabanzas a Dios y darle gracias a Dios. Adorar a Dios va a ser lo último que quieres hacer, lo último que te dé ganas de hacer. Pero tenemos que dejar de ser niños inmaduros. ¿Por qué? Porque solamente he escuchado de un niño el argumento no quiero. Haz esto, no quiero. Eso solamente es un argumento de niño. Y necesitamos crecer. Cuando estás en medio de una prueba y Dios te dice, abre tu Biblia, y Dios te dice, ora, Dios te dice, ve a la iglesia, y tu respuesta es no quiero, estás reflejando una edad mental a lo mejor de 5 años. Necesitamos aprender a hacer lo que tenemos que hacer, a buscar las armas de la milicia que tenemos que buscar, a adorar a Dios en todo momento. Y ¿sabes algo? Ten ánimo. No estamos solos en la prueba. Dios no nos ha dejado sin las herramientas. Todo está a nuestro alcance. Y lo que más te animo es que te acuerdes del Señor Jesús. Acuérdate de Cristo. A través de dolor, a través de sufrimiento, a través de padecimientos, a través de humillaciones, resistió todo por amor a ti. Por amor a ti soportó la cruz para salvarte de tus pecados, para darte un camino al Padre. Y por amor a ti es que tú tienes el día de hoy un acceso al Padre. Por amor a nosotros es que hoy en día podemos abrir la Biblia y Dios nos habla. Podemos orar y Dios nos escucha. Podemos adorar y Dios recibe la adoración. Acuérdate de lo que le costó a Cristo darnos estas armas. Cada una de estas armas Cristo las ganó en la cruz para nosotros. Acuérdate de Cristo. Porque ahora tenemos un camino abierto hacia Él. No nos olvidemos esto en medio del desierto.